Las declaraciones del ministro de Educación, Gerardo Varela, han vuelto a, no sé si incendiar la pradera, pero han vuelto a poner sus dichos en el tapete, que cobran especial relevancia en vísperas de la convocatoria a una manifestación por parte de los estudiantes de la Confech y de otras agrupaciones estudiantiles y movimientos sociales para mañana jueves. Bueno, sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilense con Eliana Rosas y Andrés Benítez. Hola. Bienvenidos al programa, señores, muy buenas tardes. Señora. Hola. Oye, la tercera PM inventó un término que son las varelicosas. Las varelicosas. Digamos, homologando a las piñericosas, que la sorpresa uno podría decir que no han existido grandes piñericosas, pero aparecieron estas otras del ministro de Educación, que persiste en esta actitud, parece un poquito liviana. Carlos Peña dijo, de hecho, el domingo respecto de él algo que pareció muy, muy diplomático, es decir, el ministro ha mostrado cierto sentido de humor, pero nada más todavía. Claro, todavía como que no muestra sus ideas. Ahora, no sé si ustedes calificarían de humor lo que dijo ahora, primero respecto al lucro, que él dice que jamás se le ocurriría poner penas de cárcel a alguien que gane plata. Y pero eso, yo se las pondría, las penas de cárcel, si está ganando plata en un ámbito donde está prohibido ganar plata. Ese es el drama, porque nadie está hablando de que la gente que gana plata tenga que ir a la cárcel, sino que más bien en el sector que él tiene que velar y cuidar, no se puede ganar plata. No se puede ganar plata. Claro. Y yo encontré de peor gusto. Y obviamente que tiene que ir a la cárcel si es que gana plata en ese sector, ¿no? Y hay otra cosa. Por lo menos eso es lo que está declarado. Y la segunda cosa es el espíritu de la ley. Digo. La segunda cosa que él dice ya es de peor gusto, que sus hijos son unos campeones porque usan, ya no me acuerdo cuántos preservativos, pero una frase totalmente inadecuada. Ahora, lo que uno entiende es que hay mucha molestia en la moneda, porque además se les ha advertido, no a este ministro, sino que a todos, que avisen cuando van a hacer unas declaraciones. Esto fue en el contexto de una entrevista radial, por lo demás. Claro. Sí, a Radio Universo. Pero ¿tú le encontraste contenido machista, Eliana? A esas referencias, digamos, a ese orgullo de papá, digamos, de que sus campeones, digamos, no les falte líbido. Claro, a mí me pareció, sí, machista, anticuado, pero sí machista. Me gustó la pregunta que planteaba el ex fiscal Gajardo en Twitter sobre si a sus hijas las llamaría campeona en las mismas condiciones. Claro. Ahora, yo... ¿Eso dijo Gajardo? Sí. Qué bueno. A mí también... Bueno, las campeonas. Sí. Pero es una cosa antigua, como dice Eliana. Totalmente antigua, claro. Son campeones. La exhibición de la potencia es una cosa, claro, me parece a mí muy antigua. Pero a mí también me llamó la atención el hecho de que se arrastrara que el ministro arrastrara al territorio público a sus hijos y a la privacidad de sus hijos, y eso creo que presenta una pregunta, y presenta incluso una pregunta para los propios medios, pero en fin. Ahora, yo sin ánimo... a esos niños no los van a invitar tan fácilmente a la casa de una señorita bien. Pero yo sin ánimo de hacer escarnio de las declaraciones del ministro, porque siempre uno entiende, ¿no?, que de los hecho, medios son él complejos. Él dijo, sí, los medios son complejos, pero yo creo que el problema surge de tratar de ser como simpático y cercano, y yo creo que eso con frecuencia juega malas pasadas en la autoridad. Sobre todo que estamos hablando de una persona que no tiene experiencia política. Es decir, este tipo de lenguaje, primero, no corresponde a un ministro de Educación, porque aunque sea muy formal, ¿no es cierto?, uno espera que el ministro de Educación no haga estas cosas. Segundo, a veces a políticos muy avesados les resulta esto, ¿no?, de jugar con el lenguaje, de la talla esa medio irónica, pero eso requiere mucha experiencia con los medios y con todo. Aquí me parece que hay mucha inexperiencia, mucha inexperiencia, y como bien decía Héctor, estamos a puertas de un paro
de una primera marcha estudiantil que no sabemos qué éxito tendrá, pero yo creo que esta marcha no hubiera existido siquiera si el ministro no hubiera desde el principio empezado a jugar un poco con la palabra lucro, ¿no? Me impresiona porque el presidente, al lanzar la gratuidad para la educación técnico-profesional, dijo, y no va a haber lucro. O sea, como que el presidente fue muy tajante. Sí, pues dijo que ya era un capítulo cerrado. Claro, y sí. Él vuelve a abrir espacio. Y el ministro como que juega con la cosa, te fijas, como que un tanto frívolo encuentro toda la cosa, lo que está pasando ahí. Y innecesario, un problema que no tiene... Bueno. Ahora, nadie sabe, oye, qué convocatoria va a tener esta manifestación, esta movilización programada para mañana, pero cualquiera sea el desenlace, digamos, es cierto que estas declaraciones no fueron muy... No ayudan. No están informadas por la prudencia. Oye, y hablando de errores no forzados, a mí me parece bien insólito lo que está pasando con el directorio de TVN, porque aquí tú hacías un alcance machista a las declaraciones del ministro. Se nos vuelve a aparecer el género. Sí, porque yo te voy a decir una cosa. Es cierto que el gobierno puede haber desconocido que había una norma en la nueva ley de TVN. Ya, pero es que eso es bien imperdonable. Pero lo que yo creo, uno es imperdonable desconocerlo, pero yo creo que en estos días es imperdonable nombrar una terna, o sea, nombrar a 3 personas para un directorio y que los 3 sean hombres. O sea, no te tienen que recordar que la ley dice, oye, trata que haya igualdad de género. Eso está internalizado en cualquier persona. Y Eliana a lo mejor me va a compartir esto, sobre todo en un sector como el de la televisión, las comunicaciones, de las comunicaciones, claro. Donde hay tantas mujeres destacadas. Sí, que la Eliana está candidata a algo, ¿no? No, pero ella conoce el tema, ella conoce mucho del tema. Mira, si estuviéramos hablando, no sé, del sector defensa nacional, no tengo idea, donde está muy marcado por los hombres, no sé si hay un sector muy marcado por los hombres, pero acá el mundo de las comunicaciones está lleno de mujeres destacadas que conocen, y en un directorio que uno espera sea lo más diverso que hay, porque por algo Televisión Nacional es Televisión Nacional, o sea, uno espera que hayan todo tipo de personas ahí. Claro. Entonces, me parece un error bastante impresentable el que hizo el gobierno, sobre todo teniendo una ministra secretaria general de gobierno, ¿no es cierto? Y ahora me parece más loco aún la propuesta de RN, que entonces van a proponer 3 mujeres. Es una guagüería, una niñería, ¿te fijas? Sí. 3 mujeres, entonces. Sí. No, revela la primera propuesta del Ejecutivo, revela por lo menos errores, yo diría imperdonables. Porque si es que el error estuvo en que no se leyeron la ley, bueno, por favor, señores, devuelvan la plata, claro. ¿no? Si se les paga para eso. La ley que ellos mismos legislaron, si no, no es una ley, esta ley tiene que ver con todo el cambio del financiamiento. La capitalización, claro, y si pensaban, digamos, de que estaba rigiendo la antigua ley, porque la nueva comienza a regir el 3 de mayo, ¿no? El 3 de mayo. Bueno, eso es una trampa. Ver, es una trampa, pues eso es una leguleyada. Es una leguleyada muy oportunista, claro, y sin embargo que no se sostiene. Digamos. Y sin embargo fue el argumento que usó la ministra secretaria general de gobierno inicialmente. Claro. Y eso que empeoró las cosas. Agrava la falta. Ahora es bien agrava, porque en el fondo, mira, a mí lo que me parece impresentable, como te digo, es presentar una lista de 3 hombres. Es como nadie dijo, oye, pero ¿cómo no hay una mujer? O sea, ¿cómo no hay más diversidad? Y te digo, aunque sea por razones políticas, aunque no tengan convicción, pero uno dice, no, esto es impresentable. Además, estos reemplazan a los directores de la derecha, claro, que estaban vacantes, donde ahí había una mujer por lo demás. Claro. Exactamente, la María José Gómez. Claro. Pero la cosa, ¿y quién va a reemplazar a la mujer? Yo creo que es revelador de una falta, como dices tú, Andrés, de una falta como de sensibilidad cultural. No solo ambos temas, exactamente. A eso iba. ¿En qué mundo están, digamos? Exactamente, ¿en qué mundo está y cómo van a ser percibidas las decisiones y los dichos? Yo me imagino que el ministro de Educación genuinamente pensó que era una cosa divertida y probablemente imagina que eso iba a caer bien entre los jóvenes y
justamente cae entre los propios jóvenes muy mal. Y en el caso de TVN, con respecto a la representación de las mujeres, yo creo que ocurre de algún modo lo mismo. Ahí no hay el intento de ser simpático y cercano, pero no se ve que hay una sensiidad distinta. No se llevaron este 4 tema. candidatos, digamos, diciendo estos son los campeones, digamos. No. Uno tampoco son personas que uno diga, pero bueno, ¿y qué vamos a hacer? Claro. Te fijas, acá está Alexis Sánchez. Claro. Entonces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Podríamos bautizar entonces la semana del machismo. El caso de Televisión Nacional, yo creo que es... A ver, no me quiero poner tonto grave, digamos, pero es un poco grave, digamos, lo que ocurrió, porque, a ver, incide en un tema, en un asunto, digamos, que es complicado, porque Televisión Nacional está hoy día en un momento, a ver, de mucho entredicho, no porque haya gente, digamos, que quiera que exista Televisión Nacional o que quiera, otra que quiera que no exista, sino está en entredicho porque la propia industria ha dejado a esa estación, digamos, en una bien contra las cuerdas. Entonces, si hay algo que necesita Televisión Nacional, es un gobierno corporativo de primer nivel, de primerísimo nivel, porque el canal está en una coyuntura delicada. Y necesita ahí las máximas competencias en el orden empresarial, de orden comercial, en contenidos, en los secretos de la comunicación, en conexión con el país real, digamos. O sea, necesita todo eso, de manera que no se puede estar farreando este asunto, digamos, con nombres solo que sean viables. Aquí necesitamos nombres solamente que sean viables y que pasen el colador de la designación del Senado. Necesitamos gente que sea muy, muy, muy buena y reconocida urbi et orbi como buena. Sí, yo concordando contigo, creo que hay que echarle otro ingrediente más a la discusión, no solo respecto de el paso en falso en la proposición sobre los directores que faltan, ¿no? Pero, y para ser transparente, tengo que decir que yo trabajé en TVN y que le tengo cariño y creo que es muy relevante el rol de TVN y probablemente cada vez más relevante. ¿Directora? No. Trabajé en el área de asuntos corporativos. Dramática. El área dramática. El área dramática, ¿no? Pero creo que hoy día se hace cada vez más necesario enfrentar el tema del sentido de la televisión pública, de para qué es TVN hoy día, y probablemente porque no tiene la misma respuesta que en los 90 esa pregunta. Pues sí, es distinto. Y no se ha planteado, y cuando se discutió el tema de la capitalización individual, en fin, yo creo que un poco acicateada la discusión por la urgencia y la necesidad de recursos. No, pero no era la capitalización individual. De la capitalización Estaba pensando en la FP. Sí, yo también. Sí, exacto. Yo dije... Cada vez que uno dice capitalización, piensa en la capitalización individual. La capitalización de TVN se evadió el tema de del sentido de la televisión pública. Yo entiendo que había la urgencia de los recursos, pero de alguna manera se le hizo una Verónica a esa discusión. Y Ahora, creo que emerge a propósito de esto que estamos viendo hoy día. Ese es uno de los temas pendientes, digamos, de los cuales va a tener que hacerse cargo el propio directorio, yo creo, ¿no? Porque si la ley, digamos, no fija o sea, si la ley va a seguir siendo vaga en cuál es el sentido de esta televisión pública, lo tendrá que hacer el directorio. Solamente que el directorio lo va a tener que hacer, digamos, va a tener que definir para dónde va ese canal en función de los ingresos que tenga, digamos, y de las posibilidades que le ofrezca, o sea, que le entregue el mercado para competir en términos viables en el futuro. Sí. Porque no puede seguir siendo lo que es en la actualidad, yo creo. Yo creo que no, que es otro escenario completamente distinto. Este affair TVN, entiendo, ha causado
mucha preocupación en otros nombramientos. Entonces se están corrigiendo algunas listas de directores de empresas estatales, listas de embajadores o embajadoras en este caso, ¿no? De manera tal de que puede que esto haya tenido un efecto positivo finalmente, porque se pueden haber dado cuenta que no solo en TVN estaba metiendo las patas, sino que en otros lados. Pues además esa conducta, que para mi juicio es una conducta, se repite. No es, mira qué raro, en TVN se nos olvidó. Está siendo oblicuo en sus afirmaciones, Oye, Andrés. yo sé que tú quieres hablar de Sokimich, pero yo te diría que yo estoy obsesionado con un tema que ¿puedo plantearlo? Sí, que es la por eutanasia. Uf. Que va a Tan entrar... moderno que No, Andrés Benítez, es que a mí hay un tema que me tiene... Yo siempre dije, ¿para qué discuten tanto el aborto? Empecé por discutir de la eutanasia. O sea, un país, una población que se envejece. La eutanasia obviamente no tiene solo que ver con la vejez, sino tiene que ver con enfermedades terminales, etcétera. Y a mí me parece súper interesante que el país empiece esta discusión ahora. Y por lo que entiendo, el proyecto va a ser presentado la próxima semana. ¿Viene proyecto nuevo o es que se resucita un proyecto que ya se había presentado hace años? No tengo entiendo. claridad, pero hoy día el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que es Castro, Juan Luis Castro, dijo que lo iba a poner en tabla. Por lo que uno ve, hay disposición a discutirlo. Obviamente esto no es una urgencia del gobierno, por lo tanto puede pasar. No, puede pasar mucho tiempo, pero si los parlamentarios lo asumen como propio y se comprometen con el proyecto podría avanzar bastante. Yo lo que digo es que no es, porque acá me parece que las respuestas de los gobiernos son siempre, dicen primero, no está en el programa. ¿Te has fijado que el programa lo usen? El mismo Chadwick que había dicho la otra vez, bueno, uno no gobierna, lo dijo Rodrigo Villa, uno no gobierna con los programas, gobierna con la urgencia, ¿no es cierto? Y gobierna en función de los problemas que te está entregando la realidad. Claro, entonces, sí, pero también tiene una responsabilidad respecto de las promesas y los planteamientos que hizo. Por supuesto, porque tampoco se escoge personas solas, sino se escoge también yo no digo que caminos. Legislen, pero encuentro que si este país alguna vez va a legislar sobre la eutanasia, tienen que empezar a discutirlo. Esto va a ser una cosa que el gobierno debería estar dispuesto a conversar, a decir, ¿sabes qué más? Abramos una discusión sobre el tema. Me gustaría... La ley de aborto, por lo demás, que terminó en estas 3 causales, se discutió muchísimo tiempo. Se hicieron muchas presentaciones, varios proyectos, hasta que terminamos la ley que hay ahora, ¿no? Bueno, con la eutanasia yo creo que es bueno empezar a abrir un debate. No tiene ningún sentido decir, no, hablemos de eso, porque las cosas llegan igual. Oye, por lo menos es interesante, digamos, para saber cuál es el terreno inicial desde el cual se está partiendo, digamos. Por supuesto. ¿Será cierto que en Chile Vamos este proyecto va a tener un rechazo tan rotundo, tan transversal como el que tuvo el aborto por las 3 causales? ¿No habrá alguien... Bueno, ya hay fisuras. ¿No habrá alguien, digamos... Ya hay varios... dispuesto, digamos, no sé si a aprobar el tema, pero por lo menos a conversarlo. A conversarlo. A conversarlo. Por lo que ha salido hasta ahora, sí los hay disponibilidad. Ahora a conversar. noto en ti mucha receptividad al proyecto. Sí, a mí me gusta ese proyecto. Me gusta la idea, fíjate, porque una sociedad que no ha logrado solucionar los problemas de la última etapa de la vida y que más bien son bastante míseros, ¿no es cierto? Salvo que son solitarios. No me lo digas a mí. Digo. ¿Viste? Pero nosotros te hemos acompañado a esto, todos los miércoles. Encuentro que es un tema, yo me enfoco no solo por las enfermedades, por la vejez, por el abandono en que cae mucha gente. Entonces digo, bueno, ¿cómo uno no puede decidir si ya está abandonado y el Estado no te da ninguna solución? La palabra clave que tú usaste ahí es decidir, porque muchas veces cuando estamos hablando de eutanasia la gente se plantea y se imagina que la eutanasia es matar
a alguien que no puede decidir, ¿no? A alguien que no puede decidir. Y eso no es eutanasia. Y eso no es Fíjate eutanasia. que... No, eso no es eutanasia. Y menos todavía matar contra la voluntad a alguien que tiene una enfermedad, por terminal que sea. Sí, pero que pero, si quiere pero seguir la falta viviendo, de acompañamiento pareciera, y la soledad... creo yo, no puede ser el argumento exclusivo para plantear este tema, porque también se nos apareció ese tema, el de la falta de acompañamiento, el de la soledad, el de la dificultad para abordarlo, a propósito del aborto. Entonces, creo que ni el aborto ni la eutanasia pueden ser un remedio a eso. Pero lo que porque el remedio para eso es el acompañamiento. Efectivamente, y esa es la pregunta. Entonces, esta discusión, como bien plantea la Liliana, te lleva, entonces, ¿qué? Si hay gente que está dispuesta a quitarse o a pedir la eutanasia porque está sola, porque se siente deprimida, porque ya se siente viejo simplemente, bueno, entonces, ¿qué le ofrecemos? Capacidades físicas muy limitadas. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer? Pero encuentro una discusión fascinante en una sociedad que envejece, que la esperanza de vida se alarga, en que los recursos no alcanzan, porque ni las AFP dan, todo hace crisis al final, ¿no? Entonces, no hemos podido solucionar el tema de la AFP. Ahora, no por sabemos cierto que es un tema duro. Por cierto muy que es un duro, tema duro, muy porque duro. son muchos los que creemos, como creo yo, digamos, que la vida la da Dios y la quita Dios. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Mira, bueno, eso es un problema. Claro, bueno, pero es que acuérdate que en las leyes... Andrés Benito. ¿Ah? Estás en minoría No, aquí, ¿Tú Andrés suscribirías eso también? Sin duda. Pero si sin yo puedo duda. creer eso, pero la cosa es cómo legislan los países. Sí, Eso sí, ya lo sí, hablamos. obviamente, sin duda, obviamente. claro. Y hablamos respecto Sí. al divorcio y respecto Sí. del aborto. El aborto es más complejo, pero respecto al divorcio me acuerdo que era la discusión más obvia, ¿no? ¿Sabe qué más? Si usted tiene problemas para divorciarse, no se divorcie. Pero ¿por qué yo tengo que legislar para la Iglesia Católica? No, Entonces, o sea, claro. Entonces aquí no metamos todavía la iglesia. Acá ni siquiera está el problema del aborto, porque acá no, si alguien decide matarse, por decirlo, que no es un suicidio. No, pero está el tema de la es un vida. tema personal. Si vas a meter a la iglesia está muy involucrada en eso. Lógico, tendrá algo, sin duda. ¿Tendrá algo que opinar? Tan ¿Qué estatus involucrada, tiene la vida en la tan involucrada Por está que supuesto. yo recuerdo cuando yo era chico, la pena de muerte no merecía ningún reparo. A nivel teológico, a nivel no merecía ningún reparo. De hecho, el Papa Pío XII bendecía armas, digamos, que iban a... Sí, o sea, si la guerra era moral, digamos, y la pena de muerte, la pena de muerte tenía mucha justificación moral y era perfectamente aceptada por la Iglesia. La Iglesia... revisa su posición al respecto una vez que aparece el concepto de protección a la vida a raíz del aborto, porque allí habría sido inconsecuente, digamos, que defendemos la vida, pero estamos a favor de la pena de muerte. No, pues eso era bastante... Claro, y del mismo modo fue modificando su posición era sobre el bastante suicidio. congruente. De la misma manera como en estos pocos minutos hemos tenido un debate, creo que estos son temas que son interesantes debatir, Sin abren duda, ventanas. sin duda. Si no hay fanatismo, sin duda. Y yo creo uno que, puede aprender. Yo creo que en la agenda de una sociedad liberal debería estar eso. Debería ¿no? estar. Sí, Debería estar, porque no es un tema tabú que esté ahí dando vuelta y yo entiendo que un presidente incluso diga, yo no voy a legislar de esto, pero no voy a impedir el debate, voy a fomentarlo si ustedes quieren, quedará para otro gobierno, haremos un plebiscito. No, esto no se plebiscita en estas cosas, pero de alguna manera me ha parecido una de las noticias interesantes de la semana. Sí. Sí. Mucho más que la cuestión de Sokimich, que me parece un tema tan aburrido y antiguo, que lo único que uno tiene ganas es que se acabe, ¿no? Sí. Y ahora... en cualquier circunstancia, si quieren meter preso a todos, que los metan. Yo no estoy protegiendo a nadie, pero es que me parece que, mira, afectan a un señor que se llama Marco Enrique Minami, que ya desapareció del mapa. O sea, tendrá que pagar sus culpas tributarias en alguna parte, ¿no? A un señor Cortés que ya no existe, porque ya no es gerente. Entonces, ¿no te parece que ya es un tema del gobierno pasado esa cuestión? Sí. Y la cosa llegó donde llegó, sin perjuicio de que esta investigación, este proceso en curso sobre Soquimí, sobre ese Güeme, digamos, todavía no conozcamos el desenlace. Todavía no conocemos el desenlace, pero... Porque todavía no empiezan ni los juicios. Sí, pero yo no lo despacharía tan rápido, Andrés, porque no se nos puede olvidar que Marco Enrique Minami fue candidato a la presidencia.
Y porque viene de donde viene también. Y porque viene de donde viene, pero el hecho de haber sido candidato a la presidencia en esas condiciones, eso también presenta un montón de preguntas para, creo yo, la propia institucionalidad y para el sistema. Sí, pero espérate, el sistema cambió, las leyes se corrigieron, los controles se establecieron, por lo tanto, lo que yo entiendo, bueno, y hay una nueva ley que impidió que nada de aquello sucediera, al menos a nuestros ojos, en la última elección. Por lo tanto, estamos hablando de un ex candidato, que probablemente nunca más lo sea, que en el pasado ocupó un resquicio que se ocupaba aparentemente bastante mucho, o sea, se ocupaba bastante, y está bien, yo no dejaría eso, pero la sociedad ya reaccionó a este escándalo y cambió. Porque si no hubiéramos hecho nada, claro, uno diría, oye, por favor, legislen de esta cuestión. Pero ya se hizo una nueva ley en la Comisión Engel, ¿no es cierto? No hubo más donaciones de empresas a campañas políticas, entiendo que no hubo ninguna en esta campaña. Todo está escrito, cada tipo que donó está ahí. La sociedad este tema ya lo pasó. Ahora hay que buscar si el señor Enrique Ominami o su papá o Marcelo Rosas, que es un demócrata cristiano, cometieron un delito. Y ese es un problema en los tribunales. Creo yo, ¿no? Soy muy taxativo. No, muy moderno, muy moderno, o sea, con la mirada puesta en el futuro. Bueno, en Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre, con la mirada final a cómo cerraron los mercados en el día de hoy. Y luego, Sintonía Crónica, el clásico de Radio Duna con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Eliana Rosas y Andrés Benítez. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes, aquí, en Terapia Chilensis. Nos encontramos mañana jueves, aquí, en Terapia Chilensis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.